Buenos días. Sí, entonces vamos a estar leyendo hoy Primera de Corintios capítulo 15 y vamos a estar mirando las 5 cosas que la escritura nos enseña de qué debemos hacer con el evangelio. ¿Sí? Entonces, dice, porque primeramente, perdón, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, creo que Caroline no tiene audio, dice, bueno, nuevamente. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya mueren y otros ya duermen, perdón. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Perdón, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque si como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de Dios que de vosotros tengo en vuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es
la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Otra vez. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Me gusta mucho ese firmes y constantes, ¿no? Algo que nosotros necesitamos poner en práctica todos los días con el tema del Evangelio es que necesitamos estar en nuestra fe siempre firmes y constantes. Siempre, porque van a haber situaciones y momentos en los que nosotros nos vamos a sentir débiles, en los que de pronto nosotros queremos soltar, pero la escritura nos invita a que nosotros estemos, sí, todos los días firmes y constantes, porque dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre. Sí, siempre necesitamos nosotros estar creciendo en el Evangelio y hoy vamos a aprender eso. Y dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que este tiempo, este espacio que nosotros hacemos, dice la palabra, que no es en vano, porque nosotros estamos, ¿qué? Creciendo, estamos alimentando nuestra alma, estamos alimentando nuestro espíritu, estamos dándole el lugar a Dios, porque dice la palabra que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y cuando nosotros mostramos ese primer amor, cuando nosotros le damos ese primer lugar al Señor sobre todas las cosas. ¿Sí? Y por eso es que lo hacemos temprano en la mañana, para que nosotros podamos entregarle a Dios nuestros proyectos, nuestros planes, aún nuestro estado de ánimo, que le podamos decir, Señor, esto es lo que hay. Sí, que le podamos decir, Señor, de verdad, mira, aquí estoy nuevamente, sí, creyendo, reconociendo que tú eres ese Dios todopoderoso que me sostiene de su mano derecha, que me dice, no temas, yo te ayudo, yo estoy contigo. Y el no desmayar, sí, es importante, por eso dice, estar firmes y constantes. Bueno, y yendo al versículo número 1, dice la palabra, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y nomás en este versículo 1
habla de tres cosas que nosotros necesitamos hacer con el evangelio. Y la primera de ellas dice que es predicar. Entonces, nosotros necesitamos predicar el evangelio sí o sí. Sí, eso no es algo que esté en juego. La escritura nos manda a predicar el evangelio y también el apóstol Pablo en otra parte de las escrituras dice que somos cartas leídas. Sí, cartas abiertas. ¿Por qué? Porque la escritura, perdón, porque las personas simplemente cuando nos miran, cuando pasan tiempo con nosotros, cuando tenemos la oportunidad de conversar y de compartir con otras personas, en ese momento también nosotros necesitamos predicar el evangelio, pero esto de predicar el evangelio no es únicamente el hablarle a la gente, ¿no? El decirle, ay, mira, yo creo en Jesús, como dice la escritura, sino el poder nosotros vivir realmente en esa fe. Y esa fe siento que se nota, que se nos ve a nosotros siempre, porque algo que trae el Evangelio a nuestra vida es esa paz. La Biblia habla acerca de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Así que algo que nosotros sí o sí siempre tenemos y necesitamos nosotros guardar es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando nosotros manifestamos esa paz de Dios, cuando nosotros manifestamos ese amor, cuando manifestamos esa confianza en Dios, dice la escritura también que esa es una forma nosotros de poner, de predicar el evangelio, porque las personas sí o sí van a poder ver. Sí, porque hoy por hoy lo que la gente menos tiene es paz. Y con ese tema de pandemia, siento que la gente está en una confusión terrible, en un dolor terrible, bueno, una situación muy, muy tremenda porque muchas personas en este tiempo, con todo lo que hemos estado viviendo y experimentando, la gente solamente tiene quejas contra Dios, ¿sí? Las personas muchas veces tienen es como una demanda contra Dios. Y como que, o sea, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que, en fin, que de hecho hay muchas cosas que no las logramos entender. Pero sí necesitamos nosotros sí o sí predicar el evangelio, ser testigos del poder de Dios. Como les digo, el predicar el evangelio tiene que ver en todo momento, en todo lo que hacemos, lo que hablamos, lo que pensamos, lo que decimos, sí, pero para poder nosotros predicar el evangelio, la escritura también habla acerca de recibir. Entonces, la primera cosa que nosotros necesitamos hacer con el evangelio es predicar, dar a conocer a otros, ¿sí? Esa luz maravillosa, dar a conocer a otros el nombre de Jesús. Necesitamos predicar este evangelio, necesitamos que hoy por hoy la gente conozca a Jesús como Salvador, como Redentor, porque de hecho eso es, y por eso cuando habla más adelante acerca de la resurrección de los muertos, lo que está diciendo es que el resultado de toda esa obra redentora que hizo Jesús fue la resurrección de Jesús, porque dice que la muerte no lo pudo retener por el espíritu de santidad que había en Jesús. Así que la victoria está en que Cristo resucitó de entre los muertos. Y dice la palabra que si Cristo resucitó de los muertos, nosotros también sí o sí tenemos esa victoria de resucitar de los muertos, porque Jesús, digamos que lo que hizo fue a nosotros perdonarnos y remitir nuestros pecados y hacernos aceptos en el amado y podernos abrir ese portón maravilloso para que todos y cada uno de los seres humanos en el mundo que conozcamos a Jesús, que tengamos la oportunidad nosotros de conocer al Señor, podamos ser salvos, que la salvación está para todos y para cada uno, que Dios no hace acepción de personas y que la voluntad de Dios es que todas las personas sean salvas. ¿Sí? Y que no se pierda ninguno, porque eso es lo que dice la escritura, que el Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos y cada uno procedamos a un verdadero arrepentimiento. Y les voy a decir que ese arrepentimiento tiene que ver con nosotros reconocer que no sabemos nada, reconocer que el único grande en medio de todos nosotros es el Señor. Es poderle dar ese lugar, es poder honrar a Dios en nuestra vida con darle ese lugar que realmente Él tiene. Porque cuando nosotros reconocemos que no sabemos nada, entonces ahí nosotros nos podemos hacer pequeños para nosotros realmente aprender delante de Dios. El poder que permitir que el Espíritu Santo nos revele, porque hay cosas de hecho que no entendemos.
¿cierto? Pero cuando el Espíritu Santo viene y nos revela, entonces eso ya es diferente, porque toma mayor sentido lo que nosotros estamos creyendo, lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo. Entonces, número uno, ¿qué necesitamos hacer con el Evangelio? Predicar. El Evangelio se hizo para predicar. La primera persona que predicó este Evangelio se llama Jesús. Así que Jesús fue la primera persona en anunciar las buenas nuevas de salvación. Recordemos que el Evangelio es una persona, ¿sí? Y que el Evangelio es Jesús, porque Jesús es la buena nueva, Jesús es la buena noticia. Jesús es esa buena noticia que trae gozo, que trae alegría a nuestro corazón, porque ya nuestros pecados fueron perdonados, dice la Escritura. Ya nosotros fuimos redimidos. Así que esa es una manera para nosotros estar gozosos, para nosotros podernos disfrutar cada día, cada momento, porque la salvación es por gracia, por lo que Jesús hizo, por lo que Jesús ganó para nosotros. Y esto la gente necesita conocerlo, la gente necesita entender que su salvación no depende de que haga, no haga, de que se vista, no se vista, de que se sacrifique, no se sacrifique, sino que su salvación depende de lo que Jesús hizo por todos nosotros, que la salvación es por gracia, que no es por merecimiento, que es porque al Señor le plació enviar a su Hijo y a través de su Hijo poder nosotros ser perdonados. Porque Dios no nos podía perdonar, porque recordemos que el primer atributo de Dios, de la divinidad, es ser justo, ¿sí? Y entonces, como Dios es justo, pues la palabra justo significa darle a cada quien lo que se merece. ¿Qué nos merecíamos nosotros? La muerte, porque la escritura dice que la paga del pecado es muerte. Pero nótese lo que dice, más la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Así que nosotros somos quienes decidimos si queremos estar bajo la muerte o bajo la gracia. Y estar bajo la muerte es estar bajo la ley. Es decir, es que tengo que hacer esto, esto y esto para poder entonces merecer. Pero estar bajo la gracia es entender que como hombres somos pecadores, que por eso necesitábamos un redentor. Si nosotros no fuéramos pecadores, ¿para qué un salvador? ¿Para qué un redentor? Si por eso es que Jesús dice que los sanos no necesitan de médico, que los que necesitan de médico son los enfermos, no los sanos. Y así es como Dios a nosotros nos llama, porque estamos enfermos a causa del pecado, porque el pecado causó en nosotros la muerte. Y entonces, por eso Dios envía a su Hijo, para que por medio de su gracia nosotros podamos ser salvos. Y esto la gente hoy por hoy necesita entender que somos salvos por gracia. Necesitamos predicar el Evangelio, dar a conocer esa buena nueva, esa buena noticia, que tenemos un Salvador, que tenemos un Redentor llamado Jesús. Y que gracias a lo que Jesús hizo, nosotros tenemos salvación. Nosotros tenemos esas tres vidas que Jesús ganó para nosotros, que es la palabra vida, que significa comunión, ¿cierto? La vida en abundancia, que significa redención. Todo lo que Jesús ganó para nosotros aquí en la tierra y en el cielo, porque eso desde ya nosotros comenzamos a entrar a disfrutar de esa herencia, porque la escritura dice que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, gracias a eso que Jesús hizo. Él nos ha hecho herederos y por lo tanto merecemos. ¿Por qué? Porque nos hizo herederos. No porque nosotros lo hayamos ganado, sino porque a Jesús le plació hacernos herederos, ¿sí? Copartícipes, porque dice que somos coherederos con Cristo. Y luego dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él nosotros seamos glorificados. Pero ya les voy a decir, ese padecer juntamente con Él significa que nosotros realmente podamos creer todo lo que Jesús hizo, número uno. Segundo, lo que Jesús dijo, ¿sí? Y número tres, todo lo que Jesús cumplió conforme a las Escrituras. Porque la palabra de Dios muestra
que Jesús era el Mesías precisamente porque en él se cumplieron las escrituras. Y lo segundo es porque Jesús cumplió también las escrituras. Por eso era el Mesías, porque del Antiguo Testamento habían profecías que manifestaban que quien tuviera todas esas señales sería el Cristo. Por eso necesitaba nacer en un pesebre, por eso necesitaba ser hijo de la Virgen María, por eso necesitaba ser de la tribu de Judá. Sí, por eso necesitaba ser un hombre de género masculino, no podía ser una mujer, porque la mujer no puede redimir, el único que puede redimir es el hombre. Por eso es que estudiamos en algún momento, bueno, no todos, pero sí algunos de los que están acá, alcanzamos a estudiar Ruth y Noemí, que fueron dos mujeres que se quedaron sin redentor, sin quien las pudiera redimir. Y ahí es donde aparece luego Booz, ¿sí? Y luego redime a Noemí, porque se le había muerto el esposo y se le habían muerto sus dos hijos varones, y ella había quedado sola, y como mujer no podía redimir. Así que necesitaba un hombre de su familia, del linaje de su esposo, que la pudiera redimir. Pero ahí lo que estaba mostrando era lo que Jesús haría por nosotros, ¿sí? Para podernos ilustrar el tema de la redención. No sé si tengamos muy claro el tema de la redención, pero en algún momento vamos a poderlo compartir para que entendamos qué significa la redención. Así que Jesús ganó para nosotros la vida, que significa comunión, el poder tener comunión con Dios, porque la escritura dice que nosotros estábamos separados de Dios a causa del pecado, no lográbamos tener comunión con Dios. Pero cuando Jesús viene, la Biblia dice que Él gana para nosotros vida. Vida significa comunión. Luego dice vida en abundancia, y la vida en abundancia significa todo el tema de la redención, el que fuimos comprados con precio de sangre, el que fuimos comprados para que por medio de esa redención podamos ser herederos y coherederos con Cristo. Y tercero, dice que la vida eterna. Sí, y la vida eterna es lo que habla ahí en Primera de Corintios 15 más adelante, con el tema donde dice que se siembra en corrupción, pero dice que se segará en incorrupción. Sí, que hay cuerpo animal y también hay cuerpo espiritual, y que cada cosa tiene su propio cuerpo. Dice que tal es el cuerpo de los terrenales, así mismo son los terrenales. Entonces nosotros en lo terrenal somos hijos de Adán, pero en lo espiritual somos hijos de Dios por medio de lo que Jesús hizo. Y por eso estudiábamos la otra vez acerca de Adán y de Jesús, porque Jesús es el postrer Adán, porque en el primer hombre nosotros nos perdimos, pero con el segundo hombre es donde nosotros logramos encontrarnos, logramos volver nosotros a ese primer comienzo. ¿Sí? Porque en Adán todos mueren, pero dice la escritura que en Jesús todos son vivificados. Así que número uno, lo que necesitamos hacer con el Evangelio es predicar. Luego dice, el cual también recibisteis. Así que nosotros otra cosa que necesitamos hacer, y todos los días, no solamente es que yo recibí al Señor por allá, quién sabe cuánto, pero es hoy por hoy. Sí, nosotros todos los días necesitamos recibir el Evangelio. Necesitamos disponernos para poder nosotros andar en esa fe, porque si ustedes ven todos los días, o sea, ayer ya pasó y hoy es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad donde vamos a enfrentarnos a muchas cosas y necesitamos el Evangelio, necesitamos depositar nuestra fe en Jesús, depositar nuestra confianza en lo que dice la palabra para poder nosotros fortalecernos, para poder nosotros brillar, ser luz, ¿sí? Para poder nosotros darle esa sazón a nuestra vida, saber que necesitamos rendirnos delante de Dios y reconocer que Él es el todo en nosotros, y que es a causa de eso que Jesús ganó para nosotros que podemos nosotros experimentar al Espíritu Santo, porque de hecho muchas personas no creen en el Espíritu Santo, no como dice la Escritura, pero cuando nosotros entendemos que el Espíritu Santo es una persona real, que el Espíritu Santo es quien nos convence, es quien nos revela, es quien nos muestra, es quien nos acerca, ¿sí? A ese descubrir de Jesús, a ese entender el Evangelio. Así que nosotros necesitamos recibir el Evangelio.
todos los días. Necesitamos entrar en esa gratitud, necesitamos entrar en ese disfrutar, en ese poder saber que todo tiene un propósito, que nada es por casualidad, que en Dios nosotros necesitamos sí o sí ser redimidos. Así que lo segundo es recibir, ¿sí? Entender que ha sido por gracia, entender todo lo que Jesús ha hecho por todos nosotros y el poder nosotros recibirlo, saber que es Él el que hace, porque la escritura también dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que digamos que esa tarea maravillosa de llevarnos al Padre también la trabaja el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Así que necesitamos recibir. La segunda cosa es recibir. Y no podemos recibir si primero no nos ha sido dado. Y Jesús ya lo hizo posible para nosotros. Así que como Jesús ya lo hizo posible, así como que todo ya está dispuesto, nosotros necesitamos tomar, necesitamos recibir para poderlo nosotros poner, ¿sí? La otra dice perseverar, porque listo, ya estamos predicando, porque de hecho se puede predicar sin haber recibido, ¿no? Porque muchas veces nosotros simplemente hablamos, pero el ponerlo es otra cosa, es diferente. Y ese perseverar quiere decir que nosotros vamos a estar todo el tiempo ahí, 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 ¿sí? Que nuestra fe no mengue, que nuestra fe no nos falte, como dice la escritura. Y necesitamos nosotros orar día a día, de decir, Señor, que mi fe no me falte. Ayuda a mi incredulidad, fortaléceme en este momento, porque por eso, como les digo, mucha gente en este momento está decepcionada de Dios, ¿sí? Echándole la culpa a Dios de todo lo que está viviendo o de lo que estamos viviendo. Pero nosotros sí o sí necesitamos siempre tener un corazón que en gratitud, reconocer que lo que estoy viviendo es necesario, también es necesario, que hay cosas dolorosas, pero que también son necesarias para nuestro crecimiento, para el fortalecimiento de nuestra fe. Así que perseverar es algo que nosotros necesitamos trabajar todos los días con este tema del Evangelio. ¿Sí? Y el perseverar implica el estar en oración, el escudriñar la palabra, el estar en comunión con Dios, con las personas, ¿sí? El podernos, que nosotros podamos mostrarnos como somos realmente. Porque algo que me gusta mucho y que lo he aprendido es el reconocer que somos humanos, que nos equivocamos, que lloramos, que reímos, que hay momentos en los que nos sentimos tremendamente agotados, pero también saber y entender que Dios está ahí con nosotros, que Él nunca nos ha dejado, que Él siempre, siempre, siempre está ahí para fortalecer nuestra fe. Y que todos los días no son iguales, ¿no? Que todo en todo siempre hay algo diferente. Así que la tercera cosa es el poder perseverar, el poder estar allí todos los días trabajando en nuestra fe. Sí, qué me está haciendo falta y poderme fortalecer. Venga, qué es lo que necesito y poderme encontrar nuevamente y poder entender que, bueno, si me tengo que regresar un poquito para volver a tomar ese impulso, me voy a regresar un poquito para volver a tomar ese impulso, pero no soltar, sino perseverar todo el tiempo. Y aunque no entendamos muchas cosas, porque hay cosas que de verdad como que se nos salen a nosotros de nuestra forma de pensamiento y de todo esto de conciencia, pero sí es importante que nosotros perseveremos. Sí, porque finalmente los que perseveran serán salvos, eso dice la escritura. Así que esto es como la mafia, ¿no? Siempre he dicho que el evangelio es como la mafia. Se puede entrar, pero ya no se puede salir. Necesitamos nosotros perseverar. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. La otra es retener. ¿Saben qué? De todas estas que estamos hablando ahorita, siento que retener es lo más difícil porque la escritura muestra que van a haber muchas circunstancias, muchas personas y que el enemigo también, hablando del diablo, eh, va a buscar la manera como sea para quitarnos eso que nosotros tenemos, eso que nosotros hemos alcanzado. Y por eso que cuando hablamos muchas veces de la paz y tantas cosas, muchas veces vivimos situaciones fuertes,
¿sí? Porque muchas veces, el enemigo nos escucha y dice, esta está como que muy esto. Venga a ver, miramos a ver, y nos zarandea, ¿no? A eso yo le llamo zarandear, porque es lo que la escritura dice. Cuando Jesús le dice a Pedro que el enemigo lo había pedido para zarandearlo, y fue porque lo escuchó decir en su momento, Señor, yo no te voy a negar, yo te voy, mejor dicho, yo voy contigo hasta la muerte, Señor. Y Jesús le dijo, calla, calla porque mire lo que estás escuchando, lo que estás diciendo, que vas a ir conmigo hasta la muerte. Y en realidad no estás preparado para cumplir eso que tú estás diciendo. Y así fue. Y entonces Jesús, que ya sabía, dice la palabra que Jesús intercedió por Pedro, oró por Pedro, para que Pedro no se perdiera y para que Pedro se volviera a dar otra oportunidad. Porque de hecho para Pedro fue muy duro. Por eso la Biblia dice que cuando él lo negó 3 veces, lloró amargamente. ¿Y saben por qué lloró amargamente? Porque él había incumplido la promesa, porque él le quedó mal a su maestro, porque lo decepcionó, y en ese decepcionar a su maestro se decepcionó a sí mismo, porque él de verdad cuando lo dijo desde el corazón, lo dijo porque él quería cumplir eso, pero cuando se llegó el momento de ser probado, se dio cuenta que no. Y entonces el diablo se le burló en su cara, ¿sí? Ay, ¿de qué hablabas tú? Y entonces dice la Biblia que Pedro lloró amargamente, pero Jesús ya lo había perdonado. Y eso no está escrito ahí por casualidad, porque siento que en algún momento a todos nos ha pasado, que le hemos dicho, Jesús, yo te quiero servir, úsame, Señor, tu, bla, 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 en esa emoción, en ese conocer. Y cuando el Señor nos llama a servicio, como que nos hacemos los de la oreja gacha. No, eso es allá Alexandra la que le corresponde, o a Pepito Pérez o Sultanito Pérez, y bueno, y como que nosotros nos escudamos, ¿no? Pero todos necesitamos predicar, porque a todos nos han redimido, todos necesitamos recibir el Evangelio, porque Jesús no vino por algunos cuantos, sino por todos, para que en todos nosotros podamos nosotros alcanzar esa fe y el podernos sostener unos a otros, el que podamos ser apoyo unos para otros, ¿sí? Y entonces Pedro dice la escritura que lloró amargamente, pero Jesús ya lo había perdonado, Jesús ya lo había redimido porque estaba ocupando el lugar de Pedro en ese momento. Y Jesús ocupó, quiero que hoy nosotros entendamos que Jesús ocupó el lugar de todos y cada uno en ese momento. Y por eso la Biblia muestra este pasaje, sí, cómo el enemigo vino y zarandeó a Pedro. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido zarandeados? Porque de pronto en su momento nos creemos todos poderosos, ¿no? No, yo lo puedo lograr. Y sí, de hecho sí. La Biblia dice que para el que cree ninguna cosa es imposible, pero desde la humildad, no desde la arrogancia, porque a veces siento que seguimos siendo arrogantes. Y entonces digo, Señor, gracias, porque como dice Mónica, bajamos la nariz. ¿Sí? Y el Señor nos enseña a eso, a ser humildes. Y un ejemplo de eso muy claro es Jesús. Jesús siempre con la sabiduría, con todo lo que tenía y esa humildad tan tremenda de Jesús. Sí, tan así que se subió en un pollino cuando le hicieron la venia con lo de los ramos y todas estas cosas, la entrada triunfal en Jerusalén, y entonces dice que se subió en un pollino y entraba ahí, y el Señor tan humilde siempre, reconociendo que algo más grande había, y que era el Padre, su Padre, nuestro Padre Celestial. Así que ese retener, siempre va a haber algo o alguien que nos va a estar todo el tiempo tratando de quitar lo que nosotros hemos conseguido. ¿Sí? Y ese conseguir, quiero decir, el permitirnos, ¿no? Porque Jesús ya lo ganó para nosotros. ¿Qué ganó Jesús? La paz, porque la Biblia dice que Jesús ganó nuestra paz, que Él nos pudo justificar, que en Él fuimos redimidos, que en Él fuimos nosotros consolados también, que Él ganó para nosotros al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pudiera venir a morar en nosotros, quedarse en nosotros, que la divinidad pudiera residir en nosotros. Y les voy a decir algo, y en ese retener, ¿cuántas veces nosotros hemos dicho, sí, lo entiendo, gracias Señor? Y bueno, y cuando se nos presenta la oportunidad, hacemos como Pedro, lo negamos 3 veces. Y mire que acá la Biblia dice
que si retenéis la palabra que os he predicado. Quiere decir que si nosotros no retenemos, entonces en vano fue lo que hizo Jesús. No nos sirvió para nada, porque se nos olvidó, porque en su momento como que fracasamos en cuanto a la fe. Estoy hablando de la fe, ¿sí? Y entonces dice, soy salvo si no creísteis en vano. O sea, no sirvió en realidad. Eso que hayamos creído no sirvió. ¿Por qué? Porque no hemos retenido, porque no estamos reteniendo. ¿Y cuando retienes tú? Cuando alguien te quiere quitar lo que tú tienes. Sí, entonces uno hace resistencia para poder uno guardar, para poder uno conservar eso. Porque como les digo, todo el tiempo vamos a estar viviendo situaciones adversas donde se nos va a probar la fe, donde se nos va a probar lo que Jesús hizo por nosotros. Y nosotros necesitamos ahí echar mano, como dice la Biblia, hacer ancla, ¿sí? Para que nosotros podamos en esa fe retener, podamos en esa fe nosotros entender que no es en nuestras fuerzas, que es en las fuerzas del Señor, porque dice que Él nos da fuerzas como las del búfalo. Y entonces dice que nos ungirá con aceite fresco, o sea, esa renovación total cada día. Como les digo, ayer ya pasó, hoy es un nuevo día. Y hoy necesitamos revestirnos de poder. Hoy necesitamos revestirnos de esa fe. Hoy necesitamos revestirnos del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Hoy necesitamos investirnos del poder desde lo alto. Hoy necesitamos mostrar y decir, Señor, aquí estamos en esta disposición de querer aprender, de querer nosotros crecer también. Gracias Dios por todo lo hermoso que tú tienes para mí, por lo maravilloso, Señor, que tú has creado. Porque todo es maravilloso, si ustedes notan. El mar es maravilloso, los cielos son maravillosos, las nubes son maravillosas. El que podamos respirar es maravilloso, el que podamos escuchar nuestra respiración es maravilloso. El que podamos vernos en un espejo es maravilloso. Así que necesitamos retener el Evangelio. Necesitamos entender que en Cristo somos más que vencedores. ¿Sí? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Él llevó nuestras dolencias, que Él llevó nuestras enfermedades, que Él pagó por nosotros, que Él siendo rico, dice la Escritura, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Así que necesitamos retener, porque van a haber momentos en los que se nos va a probar la fe y entonces ahí es donde vamos a mostrar nosotros ese resultado de lo que nosotros decimos que estamos creyendo acerca de las Escrituras, acerca de la fe en Jesús. Y luego dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Sí? Entonces vamos, predicar el Evangelio, recibir el Evangelio, perseverar en el Evangelio, retener el Evangelio y la otra es enseñar el Evangelio. Nosotros necesitamos enseñar el Evangelio, ¿sí? Y el enseñar es muy diferente a predicar, ¿no? Porque el predicar es lo que nosotros mostramos en nuestro día a día, ¿sí? Con nuestras acciones, con nuestras palabras en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestras amistades, es lo que dejamos ver. Porque muchas veces creemos que predicar entonces en el púlpito estamos predicando, no, porque no todos somos pastores, no todos somos predicadores, no está hablando de eso solamente. ¿Sí? Pero el enseñar es cuando nosotros ya una experiencia que hemos vivido, que sabemos que nos ha sido revelada, que entendemos, entonces logramos enseñarla a otras personas y explicarle, ¿no? Porque el enseñar ya va más con plastilina. Sí, como el poder decirle, mira, lo que pasa es que es esto, es así, así, ya sabes, esta es mi experiencia. Ah, bueno, qué chévere. Sí, el ya poder ponernos como maestros. Y no hablo de maestros en lo que no, sino en lo que cada uno en su experiencia ha podido vivir, ha podido lograr. Porque de hecho hay cosas que de verdad que nosotros somos maestros y maestros de vida, ¿sí? Y en cuanto a la fe, porque les voy a decir que hay cosas que yo he vivido en las que yo realmente he podido y yo digo, pucha, soy maestra en eso, porque lo he experimentado, porque lo he logrado, porque lo he vivido, porque lo he traspasado, porque lo he trascendido.
¿Y cuántas personas no han logrado trascender cosas como de pronto como las que tú ya has trascendido? Por eso es que para algunos lo que para alguien es sencillo, porque dicen, no, es que yo ya lo viví y es sencillo. Y entonces para otros dicen, no, pero para mí no, ¿sí? Porque yo apenas lo estoy aprendiendo, apenas lo estoy escuchando, apenas lo estoy entendiendo. Entonces puede ser que lo haya hecho en otras cosas, pero en esto no. Y por eso ustedes no sé si se han dado cuenta que cuando oramos por ciertas cosas como que nos fluye. Y a veces yo, por ejemplo, bueno, escuchaba a alguien que me decía, mira, yo con el tema de la oración para el dinero no tengo problema, ¿sí? Yo oro para que Dios me provea y ¡zas! Dios me proveyó, pero eso es así. Pero cuando estoy enferma o alguien de mi familia se enferma, decía esta persona, entonces yo siento que mi fe en cuanto a eso ya es diferente, como que se me demora, como que me angustio, como que siento que Dios no me escucha, como que es muy distinto, ¿sí ven? Y entonces en cada área, de pronto cada uno es maestro en algo diferente, porque ya lo ha trascendido, porque ya lo ha experimentado, porque ya ha sido probado en eso y ya sabe realmente. Y nos volvemos maestros y por eso todos no hemos o no somos maestros en las mismas áreas, en las mismas cosas. Por eso es que aquí alguien que toma, digamos, como lo financiero como algo sencillo, sin problema. Y para otros realmente es complejo el tema del dinero. Y eso estoy hablando, digamos, como con el tema del dinero. Pero en cuanto al evangelio, hay muchas áreas, hay muchas cosas de nuestra vida, en nuestra parte espiritual, a lo que el evangelio nos invita a trabajar a nosotros. Y aquí, por ejemplo, lo que pone es la resurrección de los muertos. Dice, bueno, entonces si ustedes no logran creer, sí, que Cristo resucitó, pues su predicación no tiene sentido, porque todo el evangelio se basa en que Cristo resucitó, en que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Y si ustedes no pueden creer que Cristo resucitó, pues entonces la fe que ustedes tienen es vana, porque están ustedes creyendo en el nombre de Jesús y si Jesús no resucitó, quiere decir que Jesús no existe, que todo esto es un cuento y que todo esto es una parla y que pues apague la luz y vámonos, porque no tiene sentido nada de lo que estamos predicando. O sea, el ser coherentes, ¿no? Y entonces, en cuanto al evangelio, Pablo dice eso. Pablo dice que se basa que nuestra fe es creer en Jesús, a quien Dios resucitó de los muertos. Así que si los muertos no resucitan, pues nuestra predicación es vana porque esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza. Y si eso no es, pues entonces no tiene razón de ser, no hay un propósito, porque ¿para qué? ¿Sí? Porque de hecho también habla de la inmortalidad. Nótese, dice que se siembra en esto mortal para que podamos resucitar en la inmortalidad, que quiere decir que nosotros somos seres inmortales en realidad. El ser nunca se va a perder, ¿sí? La materia es la que se queda, pero el ser sigue siendo siempre. Y eso es lo que muestra aún más adelante. Así que nosotros necesitamos que el predicar, necesitamos el recibir, necesitamos el perseverar, necesitamos el retener, pero también necesitamos que enseñar. Necesitamos enseñar también el evangelio, lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido, aquello que ya nosotros hemos logrado. Y por eso es que no podemos hablar de lo que no sabemos, sino de lo que sabemos. Y como dice en la escritura, que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos. Y les digo que para mí hay muchas cosas que yo he podido vivir, que he podido expresar, que he podido entenderlas y ha sido gracias a la misericordia, porque como dijo el apóstol Pablo ahí en ese mismo texto de Primera de Corintios capítulo 15. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, ¿qué tanto nosotros nos estamos dejando pulir? ¿Qué tanto nosotros nos estamos dejando perfeccionar por el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Qué tanto estamos reteniendo esa palabra? ¿Qué tanto estamos nosotros anclándonos en el Evangelio, en lo que Jesús hizo, en lo que Jesús ganó, en lo que Jesús vino a darnos? ¿Qué tanto nos estamos permitiendo en nuestra vida entender, ¿sí? Que nosotros necesitamos perseverar, que no podemos nosotros dejarlo a un lado, porque entonces luego no vamos a tener depósito,
Y ese depósito nos sirve para que en ese momento de crisis, para que en ese momento de angustia, para que en ese momento de desesperación, porque hay momentos en los que viene la confusión, hay momentos en los que nosotros nos sentimos como atascados, como que, bueno, ¿y esto qué? Y ahí es donde nosotros necesitamos tener ese depósito para que el Espíritu Santo haga uso de ese depósito y entonces nos traiga esa palabra y nos recuerde la palabra. Y un versículo que estos días Dios me ha estado mucho recordando es ese, no temas, yo te ayudo. Sí, yo estoy contigo, yo soy tu Dios que te sostiene, que no te dejaré ni te desampararé. Sí, y me encanta de verdad cuando la palabra de Dios dice, no temas, yo soy tu ayudador. Sí, yo soy quien te ayuda, yo soy quien te sostiene de su mano derecha, como cuando la mamá lleva al hijito, ¿no? Que uno siempre lo lleva de la manito cuando son pequeñitos. Y así Dios a nosotros también nos lleva. Hay un pasaje también en las Escrituras muy lindo, donde dice que Él quiere colocarnos en sus rodillas, Dios, y mimarnos, sí, consolarnos. Y es que hay momentos en los que nosotros con nuestras lágrimas o con el dolor que haya en nuestro corazón manifestamos esa necesidad de ser consolados, ¿sí? De ser vivificados por Él, de entender que todo va a estar bien, que esto que estamos viviendo es pasajero, que esto que estamos viviendo no vino para quedarse, sino para quedar atrás, para que podamos volvernos maestros y podamos enseñarle a otras personas esto que estamos nosotros experimentando, esto que nosotros estamos viviendo. Y qué bueno y qué bonito que nosotros nos podamos volver maestros para poder enseñar a otros que vienen detrás de nosotros con esos pasitos todos débiles, que podamos sostenerlos también, que podamos decirle, vamos, no te preocupes, todo va a estar bien. El Señor es tu fortaleza, el Señor es tu ayudador. El Señor es nuestra fortaleza, el Señor es nuestro ayudador, el Señor es nuestra roca fuerte. ¿De quién vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro y nuestra ayuda viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará a nuestro pie al resbaladero. No se dormirá el que nos guarda. He aquí, no se dormirá, no se adormecerá el que guarda a cada uno. Y ahí puede poner su nombre, ¿no? El que guarda a Alexandra, no se dormirá, no se adormecerá el que guarda a Alexandra. Jehová es mi ayudador. ¿Sí? Él guardará mi salida y mi entrada. Y hoy declaro eso. Dios guarda hoy mi salida y mi entrada. Hoy mis pasos están firmes en Él. Hoy puedo cumplir aquello que me propongo. Hoy las puertas están abiertas de par en par para que la bendición entre, para que yo pueda bendecir, para que yo pueda ser de bendición para otras personas, para que en mí la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento se pueda manifestar a través de mí, para que el Espíritu Santo pueda usarme, para que yo pueda ser esa herramienta, para que yo pueda ser esa, no solamente esa herramienta, sino también ese vaso útil en las manos del Señor, porque todos somos vasos útiles. Y diga conmigo, yo soy ese vaso útil del Señor. Yo soy esa herramienta donde el Espíritu Santo puede manifestar su amor, su poder, ¿sí? Y damos gracias a Dios por esta palabra, porque es maravillosa, porque dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y tan bonito porque de verdad que es permitirle a la gracia de Dios trabajar en nosotros. Es darnos el permiso de que el Espíritu Santo venga a morar, venga a mostrarnos aquello que posiblemente no estamos viendo. Y luego dice, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, todo el mundo se perdió. Sí, entonces no hay sentido, pero nosotros hemos creído y por eso es que el Evangelio es por fe y para fe. Recuerden, el Evangelio es por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
¿Y qué es la fe? Lograr creer en aquello que Jesús hizo. Y si la Biblia dice que Jesús, Dios lo resucitó de entre los muertos, es que nosotros también podamos creer que Cristo resucitó de entre los muertos y que eso es el Evangelio. ¿Sí? Que el Evangelio es esa buena noticia, que a través de Jesús nosotros también logramos alcanzar todas aquellas cosas que Jesús ganó para nosotros. El que nosotros podamos entender que no se trata de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, ¿sí? Pero que la fe nos lleva a tomar acción. Y el tomar acción nos lleva a que nosotros logremos entender que nuestra confianza y nuestra esperanza está puesta en Dios, que nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, las ponemos al servicio de Dios. Y ponerlas al servicio de Dios es poder poner en práctica para que los demás, los que están a nuestro alrededor, puedan hacer uso de nuestros dones y talentos, puedan hacer uso de nuestras habilidades, que podamos poner en práctica la gracia de Dios. Y hoy los invito, hoy lunes, comienzo de semana, los invito y me invito a que podamos poner en práctica la gracia maravillosa de Dios, que podamos predicar, que podamos recibir, que podamos nosotros perseverar, que podamos retener, que podamos enseñar el Evangelio, como dice la Escritura. ¿Sí? Que nosotros podamos ser luz, que podamos ser sal de la tierra, que podamos ponerle sabor a eso. Entonces, damos gracias al Señor por su palabra. No sé si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, algo al respecto de esta lectura. Para hoy estuvimos leyendo Primera de Corintios capítulo 15. ¿Sí? Entonces, damos gracias a Dios por eso, damos gracias a Dios por su palabra y vamos a orar en este momento. Padre maravilloso, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor, porque tu palabra haya cabida en nosotros, Señor, porque necesitamos, Señor, predicar este evangelio, necesitamos recibir este evangelio, necesitamos perseverar en este evangelio, necesitamos retener el evangelio, necesitamos enseñar el evangelio. Ayúdanos, Padre maravilloso, para que en ese fluir, en ese enseñar, en ese predicar, Señor, en ese perseverar, Señor, seamos firmes y constantes, como dice tu palabra en este capítulo, Señor. Sabiendo que la obra, Señor, en ti no es en vano, Señor. Que podamos crecer día a día, Señor, en tu palabra, Señor. En esa oración de fe, Padre maravilloso. En ese entender, en ese descubrir, Padre. Que el Espíritu Santo nos pueda revelar, Señor, lo maravilloso, Señor, que es el Evangelio, Padre bendito. Hoy te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque tú nos llevas, Señor, tú nos llevas de tu mano, Señor. Tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro sustento, maravilloso, Señor. Y hoy te alabamos y te bendecimos y te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor, Señor. Hoy nos abrimos, Señor. Hoy nos permitimos recibir de ti, Señor, de lo alto, de lo ancho, de lo profundo, del norte, del sur, del oriente, del occidente, Señor. Todas tus bendiciones, Padre maravilloso. Gracias por haber enviado a Jesús. Gracias por permitirnos, Señor, que en Jesús podamos ser redimidos, que en Jesús podamos ser perdonados, Señor. Que por medio de Jesús nosotros podamos ser justificados, podamos tener esa vida, vida en abundancia y esa vida eterna, amado Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor, porque tú eres un Dios bueno y para siempre es tu misericordia. Y en el nombre de Jesús declaramos, hecho con acción de gracias, todo lo que te hemos pedido el día de hoy, Señor. Incluso antes de entrar a este devocional, Señor, en esa oración que hicimos en lo secreto, en esa oración, Señor, que nosotros hemos podido presentar desde nuestro corazón para ti, Señor. Hoy yo ruego por la vida de Manuela, Señor, de Sandra, Señor, de Jacqueline, de Alexa, de Adela, de Johanna, de Ofir, Señor, por la vida de Mónica, de Caroline, Señor, de Jos, de Marito, Señor, por la vida de todos y cada uno de nosotros, Señor, por nuestras familias aquí representadas, Padre bueno.
para que tú seas el todo en nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias a ti por la vida de todos y cada uno de los que estamos acá, Señor, en este devocional, Señor. Aún por los que no alcanzo a nombrar, Señor, porque aquí me daría, mejor dicho, el día, Señor. Gracias, eterno Dios, porque tú estás con nosotros en este lunes festivo maravilloso. Permítenos disfrutar, permítenos recibir este lunes, Señor, con la mejor energía, con la mejor actitud, Señor. Gracias, amado Rey, por tu presencia en nuestra vida, por haber enviado a Jesús por nosotros. Gracias por darnos el pan nuestro de cada día, por permitirnos respirar, por ser sanos, completamente sanos en el nombre de Jesús. Muchas gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, damos gracias al Señor. Feliz inicio de semana para todos. Que Dios los bendiga. Grande.